Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues aquí estoy frente al ordenador porque llevo ya un buen rato haciendo un trabajo de clasificación, de colocación de cada archivo en su sitio, de crear carpetas, es decir, de clasificar todos mis archivos digitales que me gusta hacerlo de vez en cuando. Y mientras hacía este trabajo, pues me he dado cuenta de la gran cantidad de programas de simulación que tengo. Los programas de simulación son súper importantes dentro del mundo de la ingeniería porque con ellos podemos, evidentemente, simular, calcular, diseñar, modelar todo tipo de sistemas, en este caso electroacústicos, electrónicos o eléctricos. Por ejemplo, de mediciones acústicas, pues cuento con el Ryuk, cuento con el EASE, con el SMART, con el OpenSoundMeter, algunos más. También cuento con programas para el diseño y cálculo de altavoces y filtros. Por supuesto, los grandes simuladores de circuitos electrónicos que se utilizan mucho en las universidades. Bueno, para simular cualquier tipo de circuito electrónico, no solamente en las universidades, sino también en ámbitos de investigación y en ámbitos de diseño. Diseño de PCB, la verdad es que una gran cantidad de programas. Y haciendo ese trabajo de colocación de archivos y de clasificación de carpetas, pues se me ha ocurrido de por qué no hablar de estos programas poco a poco, porque ya sabéis que he nombrado varias veces que no tengo todo el tiempo que me gustaría para dedicarle al canal. Poco a poco ir comentando algo sobre estos programas. Aquí tengo algunos programas de simulación bastante complejos, que yo no sé el 100% de funcionamiento de esos programas, pero dentro de estos programas hay algunos que sí son más sencillos, como por ejemplo del que vamos a hablar hoy, el OpenSoundMeter, un programa de medición acústica pues bastante sencillo de usar que podemos utilizar para caracterizar nuestra sala. En este vídeo vamos a intentar obtener la curva de respuesta en frecuencia del punto de escucha de una sala y espero que en próximo vídeo vayamos ampliando sobre este programa y otros programas que tengo. Evidentemente, para utilizar este tipo de programa para mediciones acústicas, pues me va a hacer falta una tarjeta de sonido y un micrófono de medición. Los que yo tengo, tanto la tarjeta de sonido como el micrófono de medición, no son profesionales, pero tienen una relación calidad-precio bastante aceptable y para hacer mediciones en el ámbito doméstico, mediciones acústicas en el ámbito doméstico, son más que suficientes. Como micrófono de medición cuento con el micrófono ECM 8000 de Behringer y bueno, es un micrófono de condensador de medición. Evidentemente tengo que decir que cuando se hacen mediciones, ya no solamente acústicas, sino en cualquier ámbito, lo más importante es tener los instrumentos de medición calibrados. Si contamos con un micrófono de medición calibrado, pues más fiable y certera van a ser las mediciones. Este micrófono, al ser un micrófono de tipo condensador, pues tenemos que alimentarlo con la alimentación Phantom que le introducimos por el conector XLR. Pero bueno, de eso no hay que preocuparse porque las tarjetas de sonido tienen esa alimentación, se activa en la tarjeta y ya queda el micrófono correctamente alimentado. Para que el programa OpenSoundMeter pueda realizar ciertas medidas, pues se debe de basar en un sistema de doble canal. Por eso hace falta como mínimo una tarjeta que tenga dos entradas y que también tenga dos salidas. Para hacer las mediciones en este sistema de doble canal, pues también nos va a hacer falta un latiguillo como el que estáis viendo aquí, con dos conectores TS, ya que el sistema lo que hace es comparar una señal de referencia con la señal obtenida por el micrófono del sonido que están reproduciendo los altavoces. Y como tarjeta de sonido, pues tengo la Focusrite Scarlett 2 y 2. La verdad es que es una tarjeta que llevo bastante tiempo con ella, la utilizo muchísimo y hasta ahora no me ha dado ningún problema. Una relación calidad-precio bastante aceptable. Esta tarjeta es de dos canales. Como podéis ver, estas son las entradas, una y dos, y esta de aquí son las salidas, una y dos. Lo que hace el programa realmente es comparar lo que le entra por las dos entradas. En una entrada, en el canal 1, solemos conectar el micrófono de medición. En el canal 2 lo que solemos hacer es un bucle entre la entrada y la salida. Es decir, conectamos la salida del canal 2 a la entrada del canal 2. Ahí podéis ver salida del canal 2 con entrada del canal 2. Y esta es la señal de referencia. El programa lo que hace es que por las dos salidas reproduce la misma señal de medición. El canal 1 va directamente al amplificador donde tengamos conectados los altavoces y el canal 2 se inyecta a la entrada, quedando este bucle y esta señal de entrada del canal 2 como señal de referencia. En la entrada 1 conectaremos el micrófono de medición, como yo he conectado aquí. Bueno, realmente esta conexión entre el micrófono y la tarjeta deberíamos hacerla con un cable XLR, pero bueno, así también funcionaría. Entonces, claro, el programa está comparando la señal de referencia que no pasa por ningún sistema acústico con la señal de medición que sí pasa por un sistema acústico, puesto que recordad que el canal 1 se conecta al amplificador, el amplificador al altavoces, los altavoces reproducen el sonido y el micrófono lo capta, comparando el software, lo que gasta el micrófono, con lo que le entra por la señal de referencia. La configuración es muy sencilla, ya simplemente quedaría conectar la tarjeta al programa y hacer la medición. Bueno, en la medición tenemos que tener en cuenta algunos criterios,
los que yo hago, por ejemplo, que es garantizar de que el nivel de ruido rosa que se produce en la sala pues esté bastante por encima del ruido de fondo de la sala. Lo que yo hago también es primero mido un altavoz y después mido el otro, obtengo la respuesta de un altavoz, obtengo la respuesta de otro altavoz y en un supuesto caso de que yo quisiera acomodar esta respuesta a la sala, bueno, pues acomodaría primero un altavoz y después acomodaría el otro. La gráfica de respuesta que obtengamos con el programa pues nos da mucha información y podemos observar y aprender que moviendo el altavoz en diferentes posiciones pues tendremos diferentes curvas de respuesta, observando que es cuando los altavoces los pegamos a la pared o los separamos de la pared o los colocamos en esquina cuando vamos a ver diferencias significativas considerables en la zona de las frecuencias bajas. Y haciendo estas mediciones pues podremos ver efectivamente que la ubicación del altavoz en la sala es fundamental, que moviendo el altavoz de un sitio a otro se obtiene una respuesta completamente diferente. Es bastante interesante y poco a poco pues, se puede ir aprendiendo con respecto a este apasionante mundo de la acústica de salas. La respuesta en frecuencias no lo es todo. El programa realiza otras medidas. Podemos obtener también respuestas en frecuencia en diferentes representaciones y obtener más información a la hora de hacer una optimización de la sala, que para mí es uno de los factores significativos a la hora del disfrute de la música. Evidentemente dejando a un lado de que debemos de contar con una grabación, con una canción o con canciones que estén bien masterizadas, bien grabadas, que tengan calidad en la grabación, pues dejando a un lado la calidad de la grabación, que también es importantísima, pues existen para mí 3 factores súper importantes a la hora de disfrutar de la música en nuestra sala, que son los altavoces. Ningún altavoz suena igual. Cuando comparas altavoces dentro del mismo espacio acústico con las mismas canciones, te das cuenta de que realmente hay diferencias significativas y bastante significativas cuando pasas de un altavoz a otro. Altavoces con baja distorsión es lo más óptimo. Lo que pasa es que el altavoz es un elemento mecánico complejo donde intervienen muchos factores físicos y conseguir altavoces con muy baja distorsión pues es una tarea difícil. Así que el altavoz, ningún altavoz suena igual. La sala es fundamental, la interacción de la onda acústica con la sala es fundamental. Teniendo el mismo equipo, cuando se acondiciona una sala, el sonido cambia de forma muy significativa. Quizás sea el eslabón más importante en nuestra experiencia acústica. Nuestra experiencia acústica pues depende de estos 3 factores que estoy comentando, pienso yo, que son los altavoces, la sala y la percepción auditiva que tenga cada uno. Yo he visto casos de altavoces y sistemas que sonaban de una forma diferente de una sala a otra. La sala acústica es fundamental, prácticamente es lo que escuchamos, la interacción de la onda acústica que genera el altavoz con la sala. De hecho, también conozco casos de personas que, bueno, teniendo altavoces muy caros, pues no acababan de estar contentos con el sonido. De los altavoces caros pasaron a amplificadores, siguiendo lo que se dice en los manuales o en las páginas de los fabricantes, o escuchando a canales de YouTube eminentemente publicitarios. Esta persona que yo digo, pues ir cambiando de etapa de potencia en etapa de potencia, de amplificador en amplificador, intentando conseguir ese sonido que todas las personas que íbamos allí con esos grandes altavoces muy caros y muy buenos, no acababa de enamorar, no acababa de gustar. Y esta persona ir a la casa de otro compañero aficionado y ver que aquel sistema mucho más económico, la percepción que teníamos allí, los oyentes, era mucho más agradable, la música era más nítida, se escuchaba diferente y elegíamos todo el sistema más económico. Este señor pues seguía en el tema de los cables, de las etapas de potencia, llegó a comprar etapas de potencia de hasta 40.000 euros cada una, etapas monofónicas, y aquello seguía sin mejorar, hasta que por él mismo llegó a entender que la clave estaba en la acústica. Así que estudiar la respuesta en frecuencia, como vamos a ver hoy, y otras medidas que vamos a ir haciendo poco a poco, nos va a ayudar a mejorar nuestra experiencia auditiva de forma significativa. Amplificadores de alta fidelidad, amplificadores que estén bien hechos, de alta fidelidad, y cables no mejoran el sonido. Los cables no tienen esa capacidad de mejorar el sonido porque son elementos pasivos y de naturaleza lineal. Bueno, pues os dejo con este sencillo vídeo y poco a poco iré haciendo más vídeos sobre este software y otros que tengo por aquí. También quiero deciros que quiero ahora también hacer un vídeo que tengo en la lista de hace mucho tiempo, muchas personas me lo han pedido, que es la continuación de los que hice de la medición de los parámetros TS, qué son los parámetros TS y cómo se miden los parámetros TS de los altavoces. Os lo dejo por ahí por las tarjetas para que lo veáis. Pues quiero grabar ahora en verano el siguiente vídeo de esa serie, donde quiero mostrar cómo a partir de los parámetros TS calculamos, por ejemplo,
la caja o recinto acústico del altavoz de grave de un sistema que quiero diseñar. Bueno, pues ya no me enrollo más. Como siempre digo, gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo. Bueno, para descargarse el programa, pues solamente hay que acudir a la página web del desarrollador y en la parte de descargas elegir la versión del programa que vaya de acuerdo con nuestro sistema operativo. Una vez descargado se instala sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ya tengo todo el sistema aquí preparado. En el ordenador tengo abierto el programa OpenSoundMeter, la tarjeta de sonido conectada al ordenador a través de el puerto USB y los dos canales de la tarjeta de sonido. Bueno, el canal número 2 es el que utilizamos de referencia, por lo cual ya he realizado el bucle desde la salida del canal número 2 a la entrada del canal número 2 a través de este cable, y el canal número 1 es el que utilizo de medición. En la entrada conecto el micrófono de medición, que lo estáis viendo aquí, y la salida del canal número 1 es la que llevo a mi sistema de audio, a la entrada de mi amplificador. He activado la tarjeta de sonido, la alimentación de 48 voltios para alimentar el micrófono. Los controles de nivel de entrada a los dos canales a través de estos potenciómetros, bueno, pues están puestos en una posición media que después iremos ajustando para conseguir que la señal de medición coincida con la señal de referencia. El micrófono está puesto de esta forma simplemente para mostraros en una imagen, ilustrar un poco todo lo necesario. El micrófono habría que ponerlo a la distancia óptima de escucha, es decir, donde nosotros nos pondríamos a escuchar la música, ya sea formando un triángulo equilátero con los altavoces o en la posición que cada uno tenga en su sistema y en su sala. También es importante que cuando los altavoces estén reproduciendo el ruido rosa generado por nuestro programa, bueno, pues que esté bastante por encima del nivel de ruido de fondo de la sala. El micrófono, ya digo que lo tengo aquí puesto simplemente para ilustrar en una imagen todo lo necesario. Voy a acercar la cámara a la pantalla del ordenador y vemos la medición. Bueno, pues he pasado directamente a grabar la pantalla del ordenador y esta sería la interfaz del programa OpenSoundMeter. En esta zona principal de aquí, donde se va a obtener la medición, este programa puede hacer bastantes mediciones, como todas las que estáis viendo en pantalla. Una de las ventajas que tiene este tipo de programa es que podemos dividir la pantalla en este caso hasta 3. Podemos elegir 2 mediciones diferentes, por ejemplo la medición de magnitud y la medición de fase, o bien 3. Y en cada una pues elegir la que queramos, ¿no? Aquí podríamos poner el RTA, aquí la fase y aquí el nivel, da igual. Nosotros lo vamos a dejar ahora en 2 y vamos a poner función de transferencia o magnitud y fase. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es corroborar o configurar las entradas y salidas de las señales de medición y de referencia de nuestro programa. Para las señales de salida vamos a hacer clic sobre la palabra generador y nos dirigimos hacia la parte inferior y nos aseguramos de que tengamos seleccionada la tarjeta de sonido correspondiente. Yo tengo la Scarlett 2 y 2 y aquí me sale la salida integrada del ordenador o bien la tarjeta de sonido. Pondremos la tarjeta de sonido Scarlett 2 y 2. El tipo de sonido o de señal que va a generar el generador para hacer la medición, en este caso ruido rosa, podremos atenuar la salida del generador o bien dejarla sin atenuar. Y tendremos que hacer que el ruido rosa, en este caso, salga por las dos salidas. La salida del canal 1 de la tarjeta de sonido va hacia el equipo de audio, hacia el amplificador, y la salida del canal 2 es la que hace el loop hacia la entrada del canal 2 como señal de referencia. Tendremos que activar las dos salidas. Eso con respecto a la función del generador. Para configurar las entradas de medición haremos clic sobre esta zona y en la parte inferior igualmente seleccionaremos la tarjeta de sonido que tengamos instalada, la Scarlett en mi caso, y tendremos que configurar como señal de medición la entrada del canal 1, que es donde conectamos el micrófono, y como señal de referencia la entrada del canal 2, que es la que tenemos el bucle realizado con la salida del canal 2. Estos parámetros los dejamos en principio tal y como vienen por defecto, y los dejamos tal cual, puesto que esto es un vídeo de introducción a este programa. Quizás más adelante haga pues algún que otro vídeo más sobre este programa. Bueno, haciendo clic sobre la zona de la gráfica de magnitud o sobre la zona de la gráfica de fase, podremos configurar los ejes de ambas gráficas. Por ejemplo, si hago clic aquí, pues veis que tengo de 20 a 20 kHz, efectivamente, de 20 a 20 kHz, y en el eje vertical de menos 18 decibelios a 18 decibelios. Igualmente puedo seleccionar la de fase y cambiar los rangos de los ejes. Ya estaría todo preparado y ahora ya pues quedaría generar el ruido rosa y activar la medición. Es importante visualizar estas dos barras. En la de arriba vamos a tener la entrada del canal 1 y en la de abajo la entrada del canal 2, es decir, la entrada de medición del micrófono con la entrada de referencia que es la señal de salida del canal 2.
a través del bucle entre la salida y la entrada del canal 2. Esos dos niveles deben de coincidir. Si no coinciden, actuaremos sobre los potenciómetros de ajuste de nivel de entrada de los dos canales de la tarjeta de sonido. Igualmente, en esta zona de aquí tendremos el tiempo que va a tardar el sonido desde que sale del sistema acústico hasta que alcanza el micrófono. Para obtener una correcta visualización de la fase, deberemos de insertar este tiempo, deberemos de hacer clic sobre este tiempo, el tiempo pasará a insertarse al sistema y se podrá visualizar la fase. Bueno, voy a generar el ruido rosa y voy a activar la medición. Veis que efectivamente la señal de medición está por debajo de la señal de referencia. Actúo sobre los potenciómetros. Bueno, veis aquí el tiempo. Lo inserto en el sistema. Bueno, dándole a este botón de aquí, he conseguido, a este que está aquí abajo, he conseguido capturar la medición. Ahí tenéis la respuesta de mi sistema y la respuesta de fase. Realmente esto representa la función de transferencia de todo el sistema electroacústico en el que se está haciendo la medida, es decir, la parte electrónica, la parte acústica, los altavoces que estoy utilizando, la acústica de la sala y la respuesta que está dando el micrófono de medición. Por eso este tipo de mediciones se hacen con analizadores de doble canal. Como esta gráfica representa la función de transferencia del sistema, va a ser independiente del tipo de señal de audio que esté desarrollando el sistema. En este caso hemos obtenido esta gráfica con ruido rosa, pero daría igual si ejecutáramos música, evidentemente que tenga frecuencias en toda la banda audible, pues la gráfica sería muy similar a la que estáis viendo. Podría, por ejemplo, si me voy al apartado generador, podría reproducir una música y obtendría una gráfica similar. La captura se queda marcada en esta pestaña. Haciendo clic sobre ella, podríamos, por ejemplo, cambiar el nombre. Ruido rosa. Vamos a hacer una medida con otro tipo de ruido. Vamos a medida, vamos a generador, le damos a ruido blanco, por ejemplo, reproducimos el ruido blanco. Veis que efectivamente tenemos la de ruido rosa y la de ruido blanco. Son muy similares. Vamos a hacerlo ahora con música. Ponemos música. La música debe de aportar frecuencia en todo el rango audible. Música. Bueno, pues ahí estáis viendo que con la música se ha obtenido una respuesta similar. El siguiente paso en la medición pues sería analizar la gráfica y ver cuáles son los problemas que tenemos con el sistema definido, ¿no? Evidentemente, si movemos el micrófono de sitio o movemos los altavoces de sitio, obtendremos una repercusión en la gráfica que estáis viendo en pantalla. Con este programa tan sencillo se puede caracterizar el sistema electroacústico que tengamos en nuestras casas y actuar sobre esta respuesta con sistemas tan simples como un control de tono, un ecualizador, sistemas más complejos como un DSP, y también, por supuesto, enfocándolo desde el punto de vista del acondicionamiento acústico de nuestra sala. Para terminar el vídeo, como ejemplo, voy a mostrar unas sencillas mediciones que he realizado de la respuesta en frecuencia del monitor profesional Genelec en diferentes ubicaciones con respecto a la pared donde se coloca el monitor. En primer lugar, esta respuesta que estáis viendo es la respuesta en frecuencia que he obtenido en la zona de las frecuencias baja y medio baja. Tengo delimitada la gráfica entre 20 Hz y 1 kHz. Esta que estáis viendo es cuando tengo el monitor pegado a la pared. He realizado la misma medición con el monitor separado de la pared y con el monitor en la esquina de la sala. Ahí tenéis el monitor pegado a la pared, el monitor separado de la pared. He desplazado el monitor hacia la esquina entre estas dos paredes. Bueno, con estas sencillas mediciones que he realizado de forma rápida, lo que quiero mostraros es que efectivamente en función de donde coloquemos la fuente de sonido del altavoz, o en este caso el monitor, pues obtenemos respuestas en frecuencias distintas, siempre el micrófono en el mismo sitio. Para el primer caso, cuando tenemos el monitor pegado a la pared, pues esta es la respuesta que he obtenido. Y en toda esta zona de aquí hay un exceso de frecuencia grave. Si comparamos esta respuesta, esta distribución de SPL con respecto a la frecuencia, lo comparamos con la siguiente ubicación, donde hemos separado el monitor aproximadamente 1 metro de la pared, pues esta es la respuesta que tenemos. Veis que, por ejemplo, en esta zona de aquí
sí ha ocurrido una diferencia bastante significativa. Normalmente estas representaciones tan puntiagudas representan modos de la sala. La diferencia en torno a esta frecuencia es bastante considerable. Esta gran caída que se puede observar aquí está directamente relacionada con la separación que le hemos dado a la pared, muy relacionada con la longitud de onda de esta frecuencia en concreto. Normalmente cuando nos encontramos con estas situaciones de estos picos tan pronunciados, pues es muy difícil de obtener buenos resultados añadiendo ganancia positiva en este caso o ganancia negativa en este caso. Habría que acudir al ámbito acústico, evidentemente, por ejemplo, buscando otra colocación de los altavoces, pero si, por ejemplo, pegamos el altavoz a la pared, incrementa la frecuencia en toda esta zona de aquí. Sin embargo, veis que al separar la distribución de los niveles es diferente. Esto nos hace pensar de que acondicionar una sala y obtener un sonido óptimo depende pues de muchos factores. Si ahora vemos la respuesta que hemos obtenido cuando el altavoz pues lo hemos pegado a la esquina, pues podemos ver, vamos a quitar por ejemplo la separada de la pared y vamos a ver la respuesta que obtenemos siempre, ya digo, con el micrófono en el mismo sitio cuando el altavoz lo colocamos en la esquina. Ahí tenéis otra respuesta pues bastante diferente a la que teníamos cuando teníamos el altavoz pegado a la pared o cuando lo teníamos separado de la pared. Podemos ver que cuando lo pegamos a la esquina, toda esta zona de baja frecuencia incrementan su nivel. Esto nos puede interesar, otras veces no, es algo que se presta a muchas variables. Podemos ver entonces las diferentes respuestas que obtenemos. Pegado a la pared, separado de la pared y cuando lo colocamos en la esquina, que estoy visualizando la respuesta entre 20 Hz y 1 kHz. Son tres respuestas completamente distintas que van a determinar nuestra experiencia acústica de nuestra sala. Bueno, esto simplemente ha sido un ejemplo para que veáis que una simple modificación de la colocación del altavoz produce diferencias significativas en la respuesta de sonido que llega a nuestros oídos. Al final lo que escuchamos es la interacción entre el altavoz y la sala. Estas diferencias que se aprecian aquí no se producen si cambiamos el amplificador o cambiamos los cables. El tema de la acústica es un tema bastante apasionante. Al final, si estudiando la ubicación y el acondicionamiento de la sala conseguimos que toda esta zona de grave en medio pues tenga una respuesta más lineal, es decir, más centrada en la referencia, como más plana, digamos, se consigue en toda esta zona de frecuencia grave que tanto aportan a la música, se consigue una mayor precisión y una mayor claridad. Al final, si estudiamos la acústica de nuestra sala, si es posible mejorar la acústica de nuestra sala, ya dependerá del contexto de cada uno, o bien hacer un mínimo estudio sobre la ubicación de nuestros altavoces, a ver si podemos mejorar algo, sí van a producir cambios significativos en nuestra experiencia a la hora de disfrutar y escuchar de nuestra música favorita. Y realmente con la utilización de este programa tan sencillo, el Open Sound Meter, un micrófono de medición, una tarjeta de sonido y un poco de tiempo, podríamos iniciarnos en este fascinante mundo de la acústica de salas. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y poco a poco seguiré haciendo vídeos de este tipo. Gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente vídeo.